Hola a todos. Bueno, continuamos con el software de respaldo y recuperación. Hoy vamos a ver un producto que no es muy conocido a nivel latinoamericano, pero que es súper poderoso. Se llama Nakivo. Es un software que nació por allá en el año 2012, muy robusto, es bastante poderoso, maneja muy fácil las cargas de trabajo para hacer backup. Entonces, espero les guste el video y acompáñenme hasta el final. Ya saben, todos los comentarios, las inquietudes que tengan en los comentarios, like a los videos y obvio, suscríbanse al canal. Gracias. Bueno, miremos qué es Nativo y los requisitos que necesitamos para instalar el servidor. Pues bueno, Nativo es una empresa independiente, muy importante que tengan en cuenta eso. Independiente en este caso se refiere a que no está amarrada a una gran corporación. Eh, Nació en 2012 enfocada para los retos de la protección de datos. Realmente los desarrolladores pensaron mucho en qué estaba sucediendo, qué había en el mercado y cómo lo podían solucionar. El producto principal se llama exactamente igual que la empresa. Eh, este producto básicamente se integra y hace protección de ambientes virtualizados con VMware, Hyper-V, puede manejar Amazon Web Services, servidores físicos en Windows y Linux. ¿Qué necesitamos para poder instalar esta plataforma? Bueno, una máquina física o virtual, si se dan cuenta los recursos que necesita son bastante pequeños, es muy bajo para ser tan poderosa, un procesador x86 de 64 bits con 2 core, súper chiquito, 4 gigas de RAM y 250 megas de memoria por cada trabajo concurrente, que es súper bajito, es decir, si vamos a tener 4 trabajos concurrentes más lo que necesita el servidor, con 5 gigas podríamos estar corriendo la plataforma sin ningún inconveniente, súper bien. A nivel de espacio en disco, solo para la instalación del sistema de respaldo necesitamos 10 gigas. Obviamente tengan en cuenta que necesitamos capacidad adicional para poder guardar nuestros respaldos. Entonces, en el caso de nosotros vamos a tener una máquina virtual con dos discos duros, uno de 60 gigas para sistema operativo, otro de 60 gigas para poder almacenar los respaldos, 2 core y 4 gigas de RAM. Y van a ver lo bien que se comporta esta plataforma. Continuemos. Bueno, aquí ya estamos conectados a la máquina. Voy a mostrar la configuración. Esta es una máquina virtual. Algo que me faltó mencionarles en la presentación y en los requisitos mínimos es que el servidor de NAKIU puede ser instalado también en Linux, no solo en Windows, sino en Linux. Me faltó colocar los sistemas operativos. Soporta las dos plataformas, Windows y Linux. Entonces, como nos damos cuenta, tenemos dos procesadores, y a nivel de memoria tenemos 4 gigas de RAM. A nivel de disco, ya tengo configurada esta máquina con dos discos duros, uno de 60 gigas y el segundo no lo he formateado. Hagámoslo de una vez, administrador de discos. Este disco no es necesario para perdón, lo puse de 100. Este disco para la parte de la instalación no es necesario, pero yo prefiero agregárselo de una vez. Listo, ya tenemos los dos discos listos. Ahora sí procedemos con la instalación. En este caso, yo ya descargué el instalador a través de la página nakivo.com. Ahí es de libre distribución. La licencia base, hay una licencia gratuita que nos permite hacer respaldo hasta de 10 máquinas o 10 instancias. Entonces, aquí simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Doble clic en el instalador. Bueno, entonces, aquí ya nos muestra los tipos de instalación. Aquí si expandimos este menú nos va a mostrar los tres tipos de instalación que permite. La primera
es la de Full Installation, que es la que vamos a seleccionar nosotros. La segunda es Multi-Tenant. Esta es una opción bastante importante para que tengan en cuenta y es que soporta múltiples cargas de múltiples plataformas, lo cual es muy ventajoso si vamos a tener un servidor de backup compartido. Y la tercera opción es la que se llama Transporter Only. El Transporter es un equipo que se encarga de interconectar el servidor de Nakivo, el servidor de backup, con equipos que están de pronto en otra red o que necesitan un repositorio local en el cual pues se van a hacer los procesos de compresión de duplicación para luego enviarlos al servidor central. Entonces, en este caso, como ya les dije, vamos a seleccionar el Full Solution y esta segunda opción es para crear el repositorio. Como les dije, no es necesario el disco de datos para la instalación porque el repositorio lo podemos crear de forma posterior, pero acá como ya lo tenemos, dejémoslo seleccionado. Igual más adelante les voy a mostrar cómo podemos hacer para seleccionar el repositorio. A continuación, simplemente le damos clic en aceptar. Bueno, acá más opciones que nos va a permitir cambiar las ubicaciones, cambiar los puertos, agregar un certificado para el transporter, eh, mandar un correo durante la evaluación, en fin. Dejémoslo como viene de forma predeterminada, le damos a Accept. Y aquí ya no se nos activa la opción de instalar. Y aquí simplemente le damos clic en instalar. El proceso de instalación es bastante rápido. Listo, si se dan cuenta, acá ya la instalación fue satisfactoria y nos permite finalizar o finalizar y abrirlo. Vamos a darle finalizar y ya continuamos con el video. Continuamos. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer antes de ingresar a la aplicación? Vamos a ver qué puso en nuestro... Miren, aún no ha hecho nada en el disco de datos y a nivel de disco duro, miren que no incrementó mayor cosa el tamaño utilizado. Entonces procedamos a abrir la aplicación. Bueno, eso es lo primero que vamos a encontrar y es que la consola es 100% web, que es una gran ventaja para poderla abrir desde cualquier medio para poder administrar la plataforma. Bueno, y ahí sí, si se dieron cuenta, Windows Server 2022 aún viene con Internet Explorer, así no tenga soporte. No lo entiendo, pero pues bueno, por alguna razón será. Bueno, certificado autofirmado, simplemente lo que siempre hacemos es avanzado y lo aceptamos. Esperamos unos momentos a que ingrese. Listo. Aquí ya ingresamos. Vamos a poner nuestros datos eh, para poder ingresar. Entonces, mi nombre. Importantísimo cuando estén asignando esta contraseña. Ya saben, normas de seguridad de las contraseñas. 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Ya una vez estamos seguros, podemos decirle que nos recuerde o simplemente le damos crear la cuenta. Voy a darle crear la cuenta. Para el proceso de inicio no necesitamos en ningún caso internet.
Entonces aquí nos sale la notificación de que esta es la edición gratuita. Esta edición tiene una limitación de máximo 10 cargas protegidas y 5 buzones de correo. Si queremos que nos den la versión completa por 15 días, pues simplemente les escribimos. En este caso yo le voy a dar clic en no volver a, a mostrar y lo tengo. Entonces, lo primero que nos va a preguntar o lo primero que va a hacer es, nos pide agregar máquinas alimentarias. En este caso ya tengo una máquina lista, también es Windows, un server 2022 que tiene MySQL, de hecho tiene SAMMP, que es una distribución gratuita en la que está incluido Apache, FileZilla, MySQL y nos permite crear servidores web bastante fácil para Windows. Entonces, acá simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Clic en el más, nos va a preguntar qué tipo de plataforma. En este caso, si se dan cuenta, nos va a permitir máquinas físicas, perdón, máquinas virtuales, software como servicio, que en este caso es Microsoft 365, sistemas de archivos compartidos eh, como tipo NAS, en este caso va a ser CIFS o NFS, no tengo en este momento alguno. Servidores físicos que pueden ser Windows o Linux, servidores de aplicación, en este caso soporta únicamente RMAN, almacenamiento en la nube, si se dan cuenta soporta Amazon, Azure, Wasabi, Backblaze, un sistema genérico S3, que S3 es el estándar el protocolo estándar de Amazon, y almacenamiento, vamos a poder conectarnos a cualquier HP, si se dan cuenta. En este caso es un servidor, podemos decirle que es un servidor físico, así sea virtual, porque nos vamos a conectar a través de una dirección IP. Le damos clic en siguiente. Aquí nos va a preguntar los datos de la máquina, en este caso vamos a darle, es el BD SBR01, ese es el nombre que yo le puse de forma genérica. La dirección IP es 192.168.17.62. Aquí el usuario va a ser administrador. Pues en este caso es un laboratorio. Igual la recomendación es siempre tener un usuario un usuario funcional o un usuario de servicio para los procesos de backup. La clave y estamos listos. Le hacemos clic en Finish y él ya comienza a conectarse al servidor. Acá se va a demorar un momento. Bueno, listo, ya fue agregada la máquina de forma satisfactoria. Si se dan cuenta, ahí ya nos muestra la capacidad total asignada. Acá simplemente la seleccionamos para poder revisar. Aquí incluso nos detecta el sistema operativo y simplemente le damos, luego de revisarla, le damos clic en siguiente. Esta página es informativa porque pues no tenemos este esquema, solo tenemos un servidor único. Ahí pueden revisar la información de qué es un nodo. En este caso va a ser un elemento de conectividad al sistema de backup y el repositorio. Ah, bueno, no, los transporters. Perdón, pero hay dos nodos. Vamos a seleccionar el transporter que tenemos en primera mano, que va a ser el servidor. Le damos clic en siguiente. El repositorio. Y ya cuando tenemos seleccionado el repositorio, miren, ya nos aparece de forma satisfactoria. Le damos clic en finalizar. Listo, ya estuvo la primera parte. A continuación vamos a ver cómo se ejecuta un respaldo. Cosas que vamos a comenzar a ver es que él ya dentro de la agenda de respaldos ya tiene varios programados, unos que se llaman self backup. Obviamente como su nombre lo dice,
o como su nombre lo indica, es el backup propio de la base de datos para poder respaldarse a sí mismo. En este caso es súper importante en dado caso que tenemos alguna contingencia. Podemos ver más información. En este caso, como nos podemos dar cuenta, no hay muchos datos. Nos dice que el repositorio hay uno en total y está en verde, está good. Tenemos dos nodos y la capacidad de almacenamiento y los eventos. En este caso realmente no hay nada crítico. Entonces vamos a crear el primer job. Este primer job va a ser el que vamos a hacerle al servidor de backup, al servidor, perdón, de base de datos que ya nosotros iniciamos, agregamos. Simplemente hacemos clic en el menú de la izquierda en Jobs y acá hacemos clic en el más. Nos sale un listado bastante amplio de las posibilidades de hacer backups. En este caso, vamos a tener disponibles solo las que están en negro, que es backup a una máquina física, proteger, reporte de protección, de cobertura de protección y backup a un grupo. Vámonos directamente a backup a la máquina física. Bueno, entonces, lo primero que nos va a preguntar es a las máquinas, a qué máquinas les vamos a hacer respaldo. En este caso, vamos a seleccionar nuestro servidor. Si se dan cuenta, acá nos dice la licencia que ustedes tienen soporta 10, le quedan, en este caso como vamos a hacerle backup a una, nos quedan 9 y expira en 12 meses y 4 días. Ya aquí la seleccionamos. Siguiente, vamos a seleccionar el repositorio. En este caso, vamos a seleccionar el único que hay. Le damos clic en siguiente. Bueno, nos va a salir, bueno, priorizar la programación. En este caso ya nos sale la zona horaria en la que estamos. Vamos a darle backup a base de datos. Va a ser un tipo de backup semanal, repetirse cada semana. Nos selecciona los días y el rango de horarios en el que lo vamos a tener. Otra cosa que eh, también maneja Nakivo es mantener los backups por X número de días. En este caso lo voy a dejar como viene. No voy a modificar ningún parámetro de los que está aquí. Siguiente. Vamos a ver un resumen del job de backup que estamos creando. Y aquí simplemente le vamos a dar finalizar y ejecutar. Y así vamos a tener nuestro primer respaldo. Nos sale un resumen del tipo de respaldo que va a hacer. Le damos ejecutar. ¿Dónde vamos a poder ver el job? Aquí nos pasa inmediatamente, pero lo vamos a poder ver también aquí en Overview. Igual, este es el job, este es el estatus específico para este job de backup. Entonces vamos a esperar a que termine y ya continuamos. Listo, ya terminó el proceso de backup. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya quedó la programación del backup que nosotros hicimos, ¿no? Aquí tenemos un cuadro que pues en este momento no está viendo que haya movimiento pues, porque el backup ya terminó. Si bajamos un poco, vemos que ya hay un job que está satisfactorio. Vemos que ya hay estadísticas de uso de capacidad. Ya tenemos en el repositorio que tenemos un job completo. En fin, ya vemos que se van llenando los datos de nuestro sistema. ¿Dónde podemos ver el estado del job? En actividades. Acá es donde nos va a mostrar todos los procesos que vamos ejecutando. En la parte superior los que están en ejecución y en la parte de abajo los que se ejecutaron. En este caso, si hacemos clic sobre este, nos va a mostrar que el estatus es completado, nos dice la fecha y la hora donde terminó, el tipo de contenido que tiene y quién fue el que lo inició. En este caso fui yo.
Igual si nos vamos al menú de los tres punticos, podemos decirle que lo remueva o lo reinicie. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Bueno, ya sabemos que nuestro backup salió satisfactoriamente, pero ¿cómo podemos restaurar información de este backup? Eso lo vamos a hacer por Jobs. En Jobs, en la parte de Job Overview, tenemos la opción de Recover. Aquí, si hacemos clic, nos van a salir las diferentes opciones para recuperar. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer un backup, un recovery granular, en el cual podemos hacer la restauración de archivos. Ya para aplicaciones específicas está para Exchange, SQL y Active Directory. Podemos hacer un proceso de restauración de objetos universal y podemos exportar el backup. En este caso, hagamos la prueba de hacer una restauración de archivos individuales. Listo. A continuación, nos muestra los jobs de backup y aquí ya encontramos nuestro backup de base de datos y nos dice que el último backup fue hace 30 minutos, 31 minutos, perdón. Le damos clic en siguiente. Vamos a probar la conexión. Listo, perfecto. Salió todo satisfactorio. No tenemos que reutilizar la cuenta, ya estaba, ya nosotros la habíamos asignado. Entonces, simplemente le damos clic en siguiente. Se va a demorar un poco cargando. Como bien saben, estos procesos tienen que eh, cargar la información completa del punto de restauración o del backup que estamos cargando. Bueno, listo. Ya cargó. Acá nos muestra las dos particiones que tiene el disco duro, perdón, el servidor. Tiene un disco C que es de sistema operativo y tiene un disco E, creo, que es donde están las bases de datos. Acá nos va a mostrar los contenidos de nuestro sistema de base de datos. Vamos a restaurar algo del sistema de base de datos. En MySQL, backup creo que no tengo nada. No he hecho nunca. Ah, bueno, sí, sí tenemos. Podemos restaurar este que se llama test. Le damos, vamos a dejarla ahí. Seleccionamos. Es un archivo muy chiquito. Le damos clic en siguiente. Le vamos a cambiar para un custom location. Vamos a decirle que es un servidor local en un servidor de recuperación. En este caso, como es este servidor, vamos a darle una ubicación diferente. Miremos qué ubicaciones tenemos. Podemos restaurarlo en una carpeta que llamemos Recover. Y aquí podemos hacer copiar y pegar. Bueno, miren que ya se me adelantó. Ah, pero esto me lo está mostrando en el servidor remoto. Esta parte nunca la había visto.
Lo va a hacer en el servidor remoto. Y ya cuando estamos listos, simplemente le damos recover. Lo podemos ver en Activities. Y aquí podemos ver el estatus que está corriendo. Este es el proceso de recuperación. Como se pudieron dar cuenta, es muy sencillo. Entonces, continuamos. Bueno, el job de restauración ya terminó. Como podemos darnos cuenta, terminó de forma satisfactoria. Vamos a conectarnos al otro servidor, al de base de datos. En este caso, esta máquina, vamos a verificar efectivamente en miren la carpeta, y está el archivo que le dijimos que creara. O sea, como se pueden dar cuenta, el proceso de restauración es muy simple. Para hacer un proceso de restauración full, vamos a iniciar, es el mismo proceso, y hay otra forma de hacer backups que lo vamos a ver a continuación. Vamos a pasar nuevamente al servidor de backup, que es este. Nos vamos a ir a Jobs. Volvemos a hacer clic en Recover. Y hay uno que se llama, está acá, Bootable Media for Physical Machine. Este proceso es crear un medio de backup que permita, vamos a decirle que permite arrancar una máquina sin ningún componente y hacer la restauración completa. En este caso vamos a decirle que vamos a hacer un ISO. Le damos clic en siguiente. Bueno, una vez termine la preparación del archivo, nos lo descarga inmediatamente, y ahí simplemente es esperar a que termine la descarga. El paso siguiente es arrancar la máquina desde este archivo, la cual a través de un asistente nos va a llevar para hacer toda la restauración. Bueno, como les dije al principio, vamos a ver esta nueva herramienta. Voy a hacer un par de videos adicionales de cómo son todos los procesos, cómo es la recuperación a través del CD que creamos. El video de hoy era básicamente para poder entender cómo es su proceso de instalación y las tareas básicas de manejo de Nakibu, la cual me parece que es una muy buena herramienta para tener en cuenta en sus procesos de recuperación y respaldo. Esta herramienta también sirve para poder hacer procesos de replicación y recuperación ante desastres. Pues nada, hasta acá llega el video que quería presentarles hoy. Ya saben, todos los comentarios bienvenidos. Cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan, por favor déjenlo en comentarios. Eh, like a los videos, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias.